Bueno, le agradecemos a los jueces, al doctor Hugo Guarnieri, que es el juez de primera instancia en lo contencioso del Departamento Judicial de Quilmes, y al doctor Gustavo Esparacoté, que es el juez de Cámara de La Plata, contenciosa. La verdad que tenemos acá las dos, primera instancia y segunda instancia. El tema que va a dar los doctores va a ser, en primer lugar, todo lo que es la autonomía municipal, que es un tema de actualidad, y la jurisprudencia actualizada sobre el tema, con todo lo que es autonomía, y el segundo disertante, con la visión de lo que es Cámara Contenciosa Administrativa, el agotamiento de la vía y los recursos judiciales en el contencioso. El agotamiento de la vía con una mirada actual dentro de la tutela judicial efectiva y en el marco de los derechos humanos. Le agradecemos a los dos doctores por su asistencia, gracias por venir al colegio, y bueno, empezamos, tanto por Zoom como por... Aclaramos que las preguntas, al finalizar cada disertación, vamos a dar un espacio para las preguntas. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Y buenas tardes. Esta discusión tengo el agrado de participar. Bueno, como estamos en época electoral, ustedes tendrán sus oídos cansados de escuchar gente hablando, vamos a hacer polémica, hacer polémica. Y si se aburren, explico de la inconsciencia de esta gente que me invitaron a ese partido, pero bueno, ahí estamos. El tema que me han delegado es la autonomía municipal. La autonomía municipal es un tema controvertido, es un tema de actualidad, exactamente, desde el punto de vista de la jurisprudencia. Pero antes de hablar de la jurisprudencia, tenemos que, por lo menos, hacer un introito para ver de qué se trata la autonomía municipal. Resumiendo, la autonomía municipal tiene tres elementos fundamentales, que son la capacidad, la elección de las autoridades democráticamente, la existencia de un cuerpo legislativo que dicte sus propias normas, y el tercer elemento es la autosuficiencia económico-financiera. Y ahí se crea el problema. Hasta ahí veníamos bien, pero cuando hablamos de plata, el que tiene la plata tiene el poder, y las municipalidades tienen un problema con eso. Ustedes saben que las municipalidades obligatoriamente han tenido que suscribir convenios de coparticipación, tanto con provincias como a veces con nación inclusive. Y es ahí donde caen en la trampa de después depender de los poderes centrales para poder solventar el presupuesto, porque las tasas municipales nunca alcanzan para cubrir los costos y los servicios a los que están mínimamente obligados a servir. Nuestra legislación desde la Constitución del 53 no tenía un claro concepto sobre autarquía o autonomía municipal, ni lo mencionaba, es decir, reconocía a la municipalidad como un instituto jurídico, pero no mencionaba cuál era su calidad, se encontraba al análisis de su composición. Varias provincias, al comienzo de la era democrática, en el año 86 más o menos, entre el 83 y el 87, incorporaron la autonomía municipal en sus reformas constitucionales. Algunos reconociéndola como municipalidad ciudad, otros como municipalidad departamento, municipalidad distrito. Esto llevó a que en la reforma del año 1994 se incorpora en la Constitución Nacional la municipalidad como institución autónoma. Se incorpora primero en el artículo 5, que le da la facultad a las provincias para que garanticen el régimen municipal, y el artículo 123 que les dice que la municipalidad deberá dictar las normativas que garantice la autonomía municipal. O sea que tenemos dos componentes fundamentales. Primero, garantiza la existencia de las municipalidades como constitucional y la autonomía municipal también con cargo constitucional. Pero nada dice de los elementos que hablamos al principio, con lo cual le deja liberado a la provincia la organización de este tema.
Es así que en la provincia de Buenos Aires, en la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, se incorpora el artículo 190 y 193 las facultades de los municipios y que claramente hablan de una autonomía, porque habla del ornato, la seguridad, lo que pueden dictar normas sobre ornato, seguridad, normas impositivas. Impositivas está mal dicho porque realmente no son impuestos, son tasas, pero le permite tener una realidad de recaudación. Normas tributarias. Normas tributarias, exactamente. Muy bien con la cosa. A partir de eso, bueno, distinto ha sido el destino, pero seguimos en la misma tesitura. La autonomía municipal actualmente es relativa porque le falta la autonomía económico-financiera. Y pasando a la jurisprudencia, primero vamos a hablar de la jurisprudencia en general, o sea, cómo vino evolucionando, y después hablaremos un poco de la jurisprudencia local, que por ahí es lo que a ustedes más les interesa. En cuanto a la jurisprudencia nacional, tenemos un caso en 1911, el Ferrocarril del Surco, que la Corte Nacional dijo que los municipios eran mortales. Por lo tanto, le cortó el rostro, dijo: no vengan acá con cosas raras. Hablamos de 1911. Después hay otro caso por ahí en 1930, pero lo importante acá es cómo, si bien se mantenía en una posición, tanto la Corte Nacional como la provincia, la autarquía municipal, en 1989, con el caso de Guademar, con la Municipalidad de Rosario, que es un reclamo por una cesantía, dejar sin efecto nombramiento a un personal jerárquico que había sido incorporado por un decreto de facto, donde la Corte Nacional reconoce la capacidad del municipio para rever esas normas y dictar su propia organización. Un rasgo general, ¿no es cierto? Y después de eso fue la Corte de Nación. La Corte de Provincia acepta eso y tiene varios fallos. En general, la mayoría de los fallos están dados en orden tributario sobre la autonomía municipal, referidos a la capacidad del municipio de dictar normas que fijen tasas y contribuciones. Pero yo saqué uno que, como es de orden local, a ustedes por ahí les va a interesar, que se llama con la Municipalidad de Varela, Bartoli con Municipalidad de Varela, que es un tema que la municipalidad dejó sin efecto una habilitación inviolable. Por supuesto, se fueron con toda la artillería a la Corte. En ese momento todavía estaban demandas originarias, aunque la sentencia salió en el año 19, perdón. Se fueron con toda la artillería a la Corte de Provincia, y la Corte, en resumen, dijo que la municipalidad tenía suficientes atribuciones para regular las actividades comerciales dentro del líquido territorial de su competencia. Con lo cual está reconociendo la autonomía de la municipalidad para dictar normas que regulan la actividad comercial dentro de su territorio. Eso por un lado. Por otro lado, dejó también un antecedente de que la habilitación municipal no es un acto definitivo ni causa estado, sino que puede ser revocada. Después veremos si es indemnizable o no, de acuerdo a la situación fáctica, ¿no? Y después tenemos otra jurisprudencia de la Corte local, es la mutualidad ferroviaria con la Municipalidad de Pergamino, donde este es un tema tributario, donde la mutualidad pedía ser exenta de la tasa de seguridad y higiene, inspección por seguridad y higiene, y la Corte entendió que no, porque la mutual estaba adherida, y la municipalidad estaba adherida al convenio para el fomento del empleo, la industria y demás, que le pedí, ese convenio le pide a las provincias que morigeren la presión tributaria e invita a las municipalidades a ordenar a alinearse en ese sentido y ordenar su materia tributaria. Pero la Corte dice que, en virtud de la autonomía municipal, no estaba obligada a la municipalidad a derogar ninguna norma, por lo tanto era aplicable
en definitiva rechaza la demanda y condena el pago. En cuanto a Nación, tenemos casos emblemáticos como el de ESO, Municipalidad de Avellaneda, que también reconoce la autonomía de la municipalidad para aplicar tasas y cobrar cánones en cuanto a la actividad que se realiza en su territorio. Lo que pasa es que a veces estos cánones, estas tasas se superponen con impuestos nacionales y por suerte, muchas veces los que vienen a cuestionar son contadores y no abogados. Después tenemos otro caso emblemático también, que fue Municipalidad de San Isidro, semiconstitucional en el año 1757, que ese caso es más reciente y la Corte también reconoció a la municipalidad la capacidad de no aplicar la ley provincial que establece el estatuto para el personal municipal, sino aplicar el estatuto interno que tiene la municipalidad, dictado por el Consejo Deliberante como reglamentación válida para la educación del empleo municipal. Y a nivel local tenemos muchos casos donde la autonomía fue cuestionada, pero la mayoría son en materia tributaria. Porque el último que tuvimos fue un caso de Municipalidad de Brazate, que no sé si hay alguien acá, no me recuerdo nada, rechazamos, hicimos lugar a una demanda de una empresa que tenía un depósito pero no realizaba actividad comercial y bueno, se pretendía cobrar una tasa, bueno, eso después de la Cámara Delegada, ¿qué hace con eso? En este caso vamos a ser indulgentes. Me parece. Y bueno, después tuvimos muchos casos que se repitieron con la tasa de publicidad y propaganda. La Municipalidad de Brazate tenía que, lo que pasa es que no lo aplican, las ordenanzas tributarias se renuevan con la ley anual de presupuesto. Entonces, esta tasa en algún momento la extendieron hacia la publicidad que estaba dentro de los locales. Y la controversia era que si el fundamento de la tasa, yo no voy a entrar en derecho tributario, pero si el fundamento de la tasa era la ocupación del espacio público, pretender cobrar sobre lo que estaba dentro era invadir la esfera íntima y privada del comercio. El juzgado, y digo juzgado porque por más que yo firme, tengo un equipo de trabajo que es el que apuntala todo el trabajo. Le digo porque están sentados por allá, me van a llevar acá y mañana no me dejan entrar. Se decidió que no había que era invadir la potestad municipal que le otorga la ley orgánica de dictar sus resoluciones, la misma Constitución, de dictar sus normas y sus normas tributarias y aplicarlas. Después la Cámara, con buen criterio, supongo, de decir nada, revocó, pero no cuestionando eso. La autonomía municipal no la cuestionó que la norma excedía el marco, y está bien, puede ser el criterio, al pretender gravar sobre publicidad dentro de los locales comerciales. Era irrazonable, dijimos. En Kodak. Claro. Bueno, Kodak fue un primer caso, el caso testigo, que después se publicó. A partir de ahí también. Les derogaron la ley en provincia porque la catarata de sentencia en contra. Claro, y nosotros a su vez después, la sentencia viene atrás, bueno, siguiendo el criterio de la Cámara, para una cuestión de economía procesal, seguimos ese camino, ¿no? Pero la potestad tributaria municipal se avalaba. Sí, nunca Lo que ocurría con algún tipo de ordenanzas municipales es que excedían irrazonablemente la capacidad de determinar el hecho imponible allende el espacio público, ingresando a hacer una determinación tributaria, por ejemplo, en el caso Quilmes, respecto de los centímetros de las latitas de los expendedores de las heladeras. Y es por centímetro. Esas determinaciones remiten sobre todo con el Código Fiscal. Hay dos normas, la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva, ¿no? En una se fija qué se paga y en otra se fija cuánto se paga, ¿correcto? Esos centímetros luego remitían al valor de ingresos brutos. Entonces, era solidariamente responsable la empresa y el localcito. Esas determinaciones
solidarias, en aquel momento, eran millones y millones de pesos. De ahí la irrazonabilidad de la ordenanza. La vorágine fiscal y la necesidad tributaria que tienen los municipios hace que la actividad creadora, permitime, que la actividad creadora de los secretarios legales y técnicos de los municipios traten de inventar tasas que para subsistir. Le dijeron al gobernador y el gobernador suprime esto y compensó de otra manera. Y seguramente. Pero más allá de eso, no estés muy alejado que mañana le cambien el nombre, Sí, sí. vuelve a aparecer esto. Eso es probable. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea que el ingenio no tiene límites en ese sentido. Es así. La necesidad. Correcto. Bueno, hasta acá, más o menos, quise darles un panorama de cómo está la jurisprudencia y la conclusión es que la autonomía municipal, tal y como se pretende, todavía está lejos y es muy relativa. Supongo que con el tiempo por ahí va a cambiar o va a ir virando, pero en principio no se estaría cumpliendo acabadamente con lo que pide la Constitución. Tiene una autonomía, el municipio, en la provincia de Buenos Aires al menos tiene una autonomía relativa. Y en la nación también, en las demás provincias es más o menos el mismo origen, porque es imposible, con la carga tributaria que soporta el contribuyente, que la municipalidad pueda sostenerse exclusivamente con sus tasas y contribuciones, porque los costos de los servicios son cada vez más elevados y no llegan. Y además, podría cumplir parcialmente porque seguramente la obra pública no lo podría ni siquiera mantener la infraestructura pública. Así que bueno, hasta acá llegamos. Doctor, Sí. dos preguntas. La primera, hay algo que no entendí sobre los... no entendí. Tengo una duda sobre los convenios de coparticipación a nivel municipal. ¿Esos acuerdos de coparticipación son de acuerdo al régimen nacional o cada provincia tiene su propia ley de coparticipación interna y de ahí hace partícipe a los municipios? No, hay dos tipos. Hay unos que son de acuerdo al nacional, que la municipalidad recibe de la coparticipación nacional, que recibe la provincia a su vez. O sea, provincia después deriva de la municipalidad. Eso se da mucho en el impuesto al valor agregado. Después la provincia a su vez baja hacia la municipalidad recursos. Y después hay otros convenios que tiene la municipalidad con la provincia, que esos son más que nada convenios recaudadores. Es decir, la provincia, por ejemplo, percibe el impuesto de ingresos brutos y queda con un porcentaje de ese impuesto. Hay de los dos tipos de convenios. Sí. Muchas gracias, muy claro. Y la segunda pregunta era con respecto a la autonomía municipal. Usted dijo que era una autonomía relativa porque, según tengo entendido, constitucionalmente a las provincias se la considera como un ente originario preexistente a la nación y como ente originario asigna competencias para que el municipio sea autónomo. Ahora, no obstante, hay doctrina que dice que, por ejemplo, Horacio Rosati, que dice que incluso los municipios son preexistentes a las provincias y tienen una autonomía originaria. ¿Usted qué dice al respecto? No, está bien. Y eso es atendible. Por ahí es cierto que son preexistentes y que tienen autonomía originaria. Pero en la práctica pierde esa originalidad porque no tienen la autosuficiencia económico-financiera. O sea, pueden administrar sus bienes, pero no pueden financiarlos, porque no les alcanza con las tasas que recaudan. Por eso dije que la autonomía era relativa, porque le falta uno de los elementos fundamentales, que es la autosuficiencia económico-financiera. ¿Ah? Una pregunta más. Una consulta. Soy de Florencio Varela, soy concejal, con lo cual me interesa el fallo que usted mencionó sobre, no sé si usted me aclara, pero no llegué a tomar el nombre del 20. Bartelco, Municipalidad Florencio Varela. ¿Cómo? Bartelco, Municipalidad Florencio Ok, Varela. perfecto. Y lo segundo, usted hizo algo sobre las habilitaciones, ¿sí? Sí. Especialmente. ¿Habilitación? Sí, cuando habló sobre... En este caso es de habilitación, claro. Sí, perfecto, o sea que la autonomía del municipio para revertir una habilitación. Sí, el municipio puede revertir una habilitación, hizo la Corte, lo avaló. Lo que pasa es que es indemnizable, hay que ver la casuística para determinar si es indemnizable o no, después, ¿no?
Exactamente. Lo que Nosotros- significa que la habilitación no es un acto definitivo de causa Estado, digamos, es revisable. Sí. Perfecto, sí, sí, no, porque justamente nosotros votamos una ordenanza que tiene que ver con boliches, ahora bailables, y con acotar los tiempos, los horarios y los días en que trabajan. Entonces, estamos teniendo un problema justamente con los que, no sé, organizan fiestas un martes o un miércoles, y bueno, yo creo que vamos a tener un reclamo de ese tipo. Sí, sí, seguramente. Ese tipo de cosas acá ya en Quilmes estuvieron, ya en otras épocas, y tuvieron bastantes problemas con eso. Pero el municipio tiene la facultad de, más por una ordenanza, de regular ese tipo de actividad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ver los planteos como son, a qué apuntan, pero seguro que van a tener planteos, no le quepa Seguro, duda. ya está. Acá hubo pilas, en el juzgado pilas de medidas cautelares y demás. Lo que pasa es que a veces eso deriva en que en la aplicación de esas ordenanzas hay arbitrariedades. Algunos sí, algunos no. En una cuadra a un local lo clausuraban, en otro no. No, en este caso han tenido muchísimos problemas de quejas de vecinos y por eso se modificó la ordenanza de habilitación de todo lo que es fiestas privadas o bueno, Sí, eso como en la no. pandemia, y también los boliches bailables, Claro. gente que trabajaban un martes o un No, lunes. de lunes a lunes. Sí, bueno, acá en Quilmes se limitó eso. Entonces trabajaban en la vereda enfrente, que era Varela, permitida. Entonces Bueno, ahora no no sé, se van a puede. trabajar, se van a ir a la pelada. Ahora no se puede igual. Esperemos que no. Vamos a alinear. Muchas gracias. Sí. Bueno, un gusto como siempre escucharlos a los dos. Gracias. A veces lo que pasa es un breve comentario con respecto a las habilitaciones municipales. Muchas veces se toma como un derecho adquirido con respecto a estos decretos, pero como bien dice usted, siempre es revisable, no son cuestiones absolutas y menos en sedes administrativas. Y aparte por una cuestión del poder de policía que mínimamente desde el organismo municipal es llevado a cabo y tiene que atender a todas estas cuestiones como plantea acá la doctora. Mi pregunta tiene que ver con esto. A veces se derivan y se vinculan cuestiones de derechos humanos con respecto a los planteos derivados de esta problemática del control que tiene la municipalidad. ¿Qué pasa cuando hay competencias compartidas? Por ejemplo, en cuestiones de derecho ambiental. Bueno, entonces me pregunto, si la municipalidad, yo tengo una norma de derecho constitucional, por excelencia que es la Carta Magna, y digo, ¿es operativa? No lo es en estas cuestiones. Y queremos tratar de poner luz en una cuestión de falta legislativa con el Poder Judicial. ¿Cómo zanjamos estas cuestiones a veces? Digo, no estoy trayendo un problema, sino estoy trayendo un intercambio de lo que están ustedes en cuestiones tan, a veces, tan claras y pocas luces que tenemos para traer a estas cuestiones. ¿Cuál es el problema, en definitiva? Teniendo una norma constitucional que en efecto no se puede operativizar y tenemos que recurrir al Poder Judicial para que traiga luz a esta cuestión. Por suerte usted está demostrado de obra, ¿no? Pasó de este lado, para que vea cómo era. Sí, estas cosas suceden y el juez está obligado a fallar. No puede no fallar por oscuridad o falta de normas o alguna retribución. Hay que buscarle siempre la compatibilidad, siempre va a haber compatibilidad. Pero en ese tema lo vamos a dejar acá. No, por favor, no. Ha sido muy claro el doctor. Algunas reflexiones, y me encanta que el debate sea así muy diverso, sobre todo porque hay profesionales de distintos estamentos. Se han dialogado varios temas. Me interesó la reflexión del doctor cuando habla de la preexistencia del municipio. El artículo 5 de la Constitución Nacional, el autor fue Gorostiaga, y dice: cada provincia dicta para sí una constitución, entre otras cosas asegurando el régimen municipal.
la administración de justicia y la educación primaria, dice también. Cuando se habla del régimen municipal, durante muchos años, las bases del punto de partida de Alberdi lo han tomado como sinónimo de autarquía. ¿Por qué? Porque los municipios estuvieron suprimidos desde el 20 al 52, un decreto de Martín Rodríguez ya así lo había establecido la Constitución unitaria del 19. Entonces, haciendo esa revisión histórica, se arrancó de un municipio autárquico, Ferrocarril Oeste, Primer Fallo, etc. ¿Qué pasó con el 123, que Rosati usted citó y era convencional constituyente? La convención constituyente tenía vedado tocar la parte dogmática, la primera parte, con lo cual el 123 tenía que repetir el 5. Si usted analiza el 123, es casi un calco y dice, cada provincia dicta para sí una constitución, y en este caso dice asegurando la autonomía y su alcance. No dice autonomía como alcance, y su alcance, con lo cual no hay una sola forma de ser autónomo. Entonces va a haber dentro de las 24 jurisdicciones más de 4.000 y pico municipios. Hay municipios de carta, con la máxima esplendor en cuanto a la autonomía, y hay otros, la provincia de Buenos Aires, que tienen autonomía, según el fallo que cita claramente en Municipalidad de San Isidro, la Corte lo aclaró, el 123 proyecta un prius de autonomía allende el artículo 190 y 191 en la Constitución del 34, que en el 94, un mes después, en septiembre, la de Paraná se votó en agosto, el convencional constituyente de la provincia tenía enfrente el 123 y resolvió no modificar la constitución de la provincia, con lo cual no lo consideró inconstitucional. Hoy, ¿qué diríamos en la provincia de Buenos Aires? ¿Son autónomos? Sí. No hay una sola manera de ser autónomos. Una puede ser la máxima, la de darte tu propia carta, y otra puede ser que tengas una ley orgánica y que te vayan dando atribuciones. Entre ellas, por ejemplo, la impositiva. Ya se cobran, los municipios cobran impuestos automotores, parte de ingresos brutos les vuelve. Hay una ley de coparticipación provincial también, que usted preguntó hoy. Hoy no podemos predicar que la provincia de Buenos Aires, los municipios no sean autónomos, lo son. Tienen educación, primaria y primaria. Tienen atención de salud, atención primaria de salud, y hay también hospitales municipales. O sea, hay cometidos esenciales que naturalmente fueron de la provincia que la municipalidad los tiene. Tuvo policía. Entonces, en las 5 alternativas que luego el 123 indica, administrativa, política, económico, financiera, tienen en la provincia de Buenos Aires todas esas atribuciones, menos la de dictarse su propia carta. Pero, por ejemplo, Chubut tiene municipios de carta y tiene otros que no son de carta según el número poblacional. ¿Por qué? Porque no lo determina la nación. Cada provincia dicta para sí, y las provincias son persistentes, qué forma de municipio quiere. Entonces, en ese punto, me parece que hoy la provincia de Buenos Aires tiene un nivel de autonomía posible, bastante autosustentable, conforme la diversidad de municipios. Recuerde bien que Quilmes, Varela, Avellaneda, General Pueyrredón, La Plata, son autosustentables. Pero yo no sé si a Carmen de Patagones le gustaría ser autónomo de carta, que él vive de la coparticipación, no vive de la tasa. Es decir, entonces, una reflexión, sí, doctor. Sí, aparte, como comentaba usted, doctor, como estaba el doctor Guarnieri con el fallo de la Municipalidad de San Isidro con la ley 8757, de hecho, cuando se dicta la nueva ley de empleo público municipal, es considerada una ley marco, porque de hecho hubo una inconstitucionalidad contra esa ley y la Corte dijo que no, porque lo que era la nueva ley de empleo público municipal le estableció un marco, digamos, para todos los municipios de la provincia, dando la posibilidad de que cada municipio con sus trabajadores dictara los convenios colectivos y las ordenanzas respectivas. Es decir, que le están dando incluso
hasta nueva manera de organización interna que antes también la tenía vedada. Correcto, no, está muy bien. En la Cámara dictamos el fallo Bertelis con Tribunal de Cuentas, le habían hecho un cargo de autor porque había decidido pagar la bonificación por antigüedad del municipio al 3%. Y luego le hacían el cargo de autor y decían, no, usted modificó el canon cuando es al 1. Y nosotros dijimos, no, son autónomos y en ese punto, en ese tópico, el municipio, que es el salarial, puede determinar o no esa bonificación. Entonces, una reflexión respecto al tema del doctor, del punto de autonomía. En cuanto a las habilitaciones, que también es un tema que se está hablando, tenemos que analizar primero qué naturaleza jurídica tiene una habilitación. La habilitación, ¿qué hace el municipio? El municipio en la habilitación está fijando una condición para un ejercicio de una actividad que le pertenece iure propio al particular. ¿De dónde le pertenece? Del artículo 14 de la Constitución, ejercer el comercio e industria ilícita. Ese lo tengo yo, no me lo da la municipalidad. ¿Qué fija la municipalidad cuando habilita? La actividad no, habilita el local, habilita por salubridad, que tenga baños, que tenga matafuegos, que tenga los metros cuadrados, de manera tal que ahora, si las actividades, y ahora voy a lo que dice la doctora, son industriales y de esa actividad industrial, según la categoría 1, 2 y 3, según la ley de industria, podría afectar al medio ambiente y pudiera haber competencias de otras jurisdicciones, bueno, probablemente en ese caso tendrán que tomar intervención el OPDS de la provincia de Buenos Aires, hacer el impacto ambiental pertinente y la certificación pertinente. El municipio tiene solamente la potestad de intervenir en aquellas actividades industriales que sean no nocivas, pero ya cuando son intermedias o nocivas, por ley de industria ya interviene la provincia. Entonces es muy importante analizar qué tipo de actividad estamos hablando. Por ejemplo, los bingos y el juego lo regula la provincia, básicamente. ¿Pero qué regula el municipio, el Consejo Deliberante de eso? La localización. Puede haber una ordenanza que diga, mira, yo no me meto con el bingo, pero no me lo pongan al lado de una clínica. Entonces, hay concurrencia de competencias según la naturaleza jurídica de la actividad. Insisto, la habilitación es sinónimo de actividad de comercio e industria lícita que preexiste. Pero aquella que nace prohibida para los particulares y el Estado debe levantar una condición, esa es constitutiva. Ejemplo, las licencias de los taxis. Esas no son habilitaciones, son permisos. Y así un montón. Farmacias. Farmacias que dice, salió el dispone, no el dispone de quién, del ministro de Educación de la provincia. Transfiere a una farmacia por boleto, un escribano la transfiere. Pero si no tiene el dispone del Ministerio de Salud, esa transferencia no existe. Porque no es farmacia quien quiere, sino quien el ministerio quiere. Lo mismo que si yo me pongo con usted y decimos vamos a poner un banco. Claro, es una actividad financiera, pero es banco quien el Banco Central quiere. ¿Por qué? Porque en esas actividades que nacen prohibidas, el poder de policía es mucho más intenso y ya no son habilitaciones, sino son permisos, y esos permisos tienen menos estabilidad y son revocables per se. El Banco Central cerró el Banco Ciudad de la Plata de un día para el otro. En aquel momento era secretario legal y técnico y transferimos el Banco Municipal con un fideicomiso al Banco Provincia en 48 horas. Lo cerró Prat Gay en la presidencia de Duarte, presidente del Banco Central. Un día viernes y el día lunes ya estaba en el Banco Provincia. La gente pudo sacar sus ahorros sin problema. Entonces, a la pregunta que hacía la doctora, siempre aconsejo analizar la naturaleza jurídica de la actividad. De hecho, la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 27, establece para los fiscales las materias que pueden tratar por ordenanza. Salubridad, higiene, matarife, cementerio, toda una serie de incisos tiene ese 27. Hay otras que naturalmente no. El juego
en la constitución de la provincia nace prohibido para los particulares. Pero está lleno de bingo, miren ustedes. Sí, está lleno de bingo. ¿Quiénes son los titulares de ese permiso? Entidades de bien público. ¿Ellas las explotan? No. Tercerizan con CODERE. O sea, el binguero, y entonces se divide. Una porción recibe la provincia. Una chiquitita, la entidad de bien público, que es la que figura. Y otra, el que pone el magnamen, las máquinas, etc. Entonces, ahí, la ordenanza municipal solamente se puede limitar a decir ¿en qué localización lo ponemos? Zona R1, zona R2. Normalmente, por ejemplo, hubo un conflicto con el bingo de la Loma de Zamora, de La Matanza. Pues claro, están en zonas vulnerables, que es donde el juego prende. Entonces, entidades que defienden la ludopatía se quejaban con la localización. Y ahí sí el concejal puede intervenir. Pero yo recuerdo también otra causa donde levantaron la mano los concejales de un municipio diciendo se prohíben en este municipio las bebidas energéticas. No quiero decir las marcas, pero los energizantes, que se pueden mezclar con alcohol, ¿no? Claro, ahí el municipio se mete con la actividad y la actividad no la puede regular, porque ya viene del SENASA el producto, la materia. Sí puede fijar el horario del local, en qué locales se expide o no, pero no con la actividad que nace libre propio. Y si el ANMAT no prohíbe el energizante, después, a raíz de esto, hay dos tipos de energizantes. Uno que se puede mezclar con alcohol, tengo entendido, y el otro que es energizante puro. Pero, por ejemplo, otro municipio levantaron las manos los concejales y dijeron en este municipio no queremos la pirotecnia, correcto. Sí, correcto, sí, claro, ¿no es cierto? Bien. Claro, bueno, y ahí hay exceso dentro de las competencias municipales, ¿no? Porque lisa y llanamente no se puede prohibir actividades que libre propio nacen permitidas, salvo que estén reguladas por otras jurisdicciones, ¿no? No sé si quedaba respecto a una pregunta más municipal. Igual, nuestra idea con el doctor Barnieri era generar este debate que me parece más enriquecedor que hacer alguna conferencia magistral, ¿no? Me parece más entretenido. Bueno, no, Varela fue uno de los municipios que prohibió, por un problema que hubo y un grave accidente, prohibió totalmente. Pero intervino la Corte en esto ya. Exacto. La Corte Sí, no, pero ya después la modificamos y ahora sí se permite. Claro. Con un registro y demás, pero bueno, al principio nosotros claro, que era pirotecnia y en base a la presión también de las cámaras y demás se modificó. No, municipios que tampoco quieren lugares de disposición final de residuos, nadie quiere los residuos. Y bueno, ese tipo de ordenanzas per se son de dudosa constitucionalidad. Puede sí decir, según el Código de Planeamiento, no tengo zonas como para poner una actividad. Eso es razonable. Pero que no la quiero porque no la quiero, no, es arbitraria esa ordenanza, porque nadie quiere, digamos. O, por ejemplo, centros de detenciones, las alcaldías, correcto. Eso es un tema que también nosotros a menudo vemos. Así que nos ofrecemos, ya que estamos, para ir a los municipios a charlar con los concejales y los consejos deliberantes, porque cuando estaba hace muchos años de legal y técnico del municipio, el intendente me dijo, Gustavo, antes que asuman, ¿por qué no le vas a dar una clase? Lo cual está muy bien. ¿Por qué? Porque el concejal no debe ser profesor de derecho. El concejal debe intermediar como representante del pueblo, defendiendo los intereses de su municipio en todos los aspectos. Tiene asesores o no, pero no necesariamente tiene que ser profesor especializado en derecho municipal, porque si no sería un voto elitista, ¿no? Discúlpeme, en línea con lo que usted estaba diciendo de regular las distintas actividades del vehículo de los municipios,
El tema de los supermercados, por eso es un poco casuístico, pero a mí me llama la atención el tema de los supermercados. Sí. Muchos municipios, en aras de privilegiar el comercio de cercanía, que está muy bien, y potenciarlo para generar ingresos localmente, muchas veces prohíben o limitan mucho el emplazamiento de nuevos supermercados. Interfiere con actividades provinciales porque esas están reguladas, los hiper, por normas provinciales. Entonces ahí se genera ese choque de competencias. Podría sí ver la localización, insisto, pero no prohibir el hipermercado en el municipio de Almirante Brown. Esa ordenanza, dice y llanamente, no es posible. Sí es posible decir, vean, este hipermercado que también tuvo la habilitación comercial del Ministerio de la Producción, porque los grandes establecimientos, o llamamos hipermercados, tienen regulaciones provinciales, pueden también el municipio ver dónde se ubica, en qué zona se ubica. Pero no lisa y llanamente decir, en este municipio no queremos hipermercados. Así, a secas, es arbitrario, porque es comercio. Yo reconozco que la pequeña o mediano comerciante dice, chao, estoy frito, si me ponen el jumbo o lo que fuere, bueno, y el concejal a veces tiene que atender y defender el comercio local. Bueno, muy bien, entonces hay que hacer estudios de impacto, hay que documentar, hay que informar, ver cuál es el impacto comercial. Hubo ordenanzas que decían no queremos supermercados chinos. Y aparte ahí teníamos un segundo agravio, que era la discriminación. Estaba escrito, no queremos hiper chinos. Porque hacen dumping, porque claro, para que no vuelvan a su país de origen, los productos entran subvencionados y subsidiados y tienen bebidas a muy bajo costo. Ahora ya ni siquiera la bebida. Si me permite una observación, Sí. una buena contrapartida a eso para no caer en el exceso de competencia sería permitir el supermercado y para potenciar el comercio local una exención de tasa por un determinado tiempo. Pero sería muy inteligente de un municipio hacer eso, ¿sí? ¿Cómo no? Pero es el intendente después que vale. Claro, bueno, pero atendiendo una política comercial y productiva, son ideas como para tratar de compatibilizar ese eventual perjuicio, que no siempre está acreditado, porque por ejemplo el hipermercado no fía y el almacén chico fía. Eso también es una regla relativa. Hoy es un problema. Hoy, claro. Lo que pasa es que, Y el hiper tiene desabastecimiento porque los camiones, si no están afiliados a tal gremio, no los abastecen. Y el almacén tiene todo. En fin. Son distintos capitales y distintos derechos a proteger también. Claro. No están en la misma condición, me parece. No. Entonces, adentrarnos en esa situación y disponer de una o cual cosa es un tema, digamos, muy abarcativo y también nos mete en una situación que sigue en el confronte. Lo que uno tiene que hacer como organismo es tratar de equilibrar la situación. Porque si yo genero exenciones, también dentro de la actividad estoy provocando. Y aparte al organismo, digamos, al municipio, también le estamos siempre recortando posibilidades de facultad potestativas de control y de ingreso. ¿Por qué? Porque la provincia ya lo reguló, porque la provincia ya. Y poco margen tiene a veces la municipalidad para justamente ir en miras de una autonomía. Yo entiendo lo del alcance, pero digamos, por excelencia es una posibilidad de que la municipalidad maneje sus propios ingresos y tenga lo que dice el doctor de la cuestión económica financiera, porque eso es que es el sumum. Entonces está muy alejado. No, hoy el municipio ¿nos puede admitir que ejercer el bonaerense, comercio industrial lícita
deriva de una constitución liberal. Es decir, nos cuesta eso a nosotros entenderlo. Los hipermercados en el Partido de La Plata están a 8 kilómetros del casco. O sea, vos querés ir a un hiper, con un taxi, el Partido de La Plata tiene esa posibilidad. Entonces no lo puso en el barrio de los almacenes, están los 2 o 3 conocidos. Entonces, en los municipios que no tengan esa posibilidad, sí tiene la atribución del municipio de plantear esa distorsión que puede generar el mercado acreditándola. Se acreditan, hay estudios, y si se acredita esa situación y se plantea ese agravio, puede ser atendible en cuanto por decir, vea, yo no tengo dentro de mi territorio la posibilidad de que se radique este tipo de actividad sin que me genere una distorsión grave dentro de actividades pequeñas que son muy propias de este municipio. Entonces lo puede plantear a la provincia y lo puede plantear a la justicia. Pero en general lo que se procura es que ese tipo de actividades de los hiper estén lejos de las zonas donde se desempeñan los menores comerciantes. No, simplemente quería agregar, volviendo a lo que decía la doctora, y refiriéndome a lo que se habló antes acá, nosotros notamos a veces que hay una deficiencia en la técnica legislativa, tanto a nivel nacional como local. Por eso es bueno que tuvieran el concejal porque representa al vecino, no necesariamente tiene que ser un erudito, pero sí tiene que tener contacto con el vecino para conocer la necesidad del vecino. Volcarlo después en la regla, pero esa regla tiene que estar por lo menos controlada por alguien que tenga cierto conocimiento para evitar que las redacciones sean ambiguas, o que dejen claras, o que dejen blanco, o que dejen muchas cosas sujetas a la interpretación, porque eso, la imaginación de uno puede volar tan alto como se proponga, ¿no? Y después, claro, nos enojamos con los fallos, pero la posibilidad está en otro lado. O sea, el problema por ahí surge de la norma. Aconsejar precisamente a los órganos deliberativos para la confección de la norma me parece que sería algo elemental que tendría que tener en cuenta, presupuestariamente sobre todo. La técnica legislativa. No sé, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O les parece continuamos con el segundo panel, bueno, con el doctor? Recursos judiciales en el contencioso y bueno, después el agotamiento de la vía en el marco de la tutela judicial efectiva y los derechos humanos, que es algo muy importante que está cambiando en la actualidad en los fallos de la Cámara y también de primera instancia. Bueno, muy bien. Agradezco formalmente entonces al titular del colegio, Rodríguez Basalo, al doctor y colega Hugo Guarnieri, amigo, también puedo decir, tengo un respeto y una admiración hacia él, siempre con la generosidad de invitarme, y a la doctora Jimena Cardoso, que también compartimos cátedra en la Universidad de Bernal, le ha puesto mucho entusiasmo a estas jornadas, junto con el Instituto de Derecho Municipal, que están aquí presentes la doctora. Hechos estos agradecimientos, la propuesta temática que me hicieron es amplia. Voy a tratar, no les voy a decir cantidad de filminas que tengo en el Power porque son más de 100. No vamos a hacer eso. Voy a tratar de hacer una síntesis rápida. El tema recursivo en materia contencioso hay poco escrito y nada. Por eso es que en el 2018 salió un libro, no estoy haciendo publicidad, pero en serio lo presentó el doctor Soria, lo prologó Casani, que se llama Recursos Judiciales. Y lo dijo el doctor Soria en su momento, dice, esto es una rendición de cuentas de la Cámara, porque lo que yo quise es darle herramienta a los abogados para un tema que no se sabía dónde ir, porque cuando se estudia Derecho, se habla del derecho administrativo en la cuestión de fondos, se habla del contencioso, que es una bolilla administrativo 2, pero el recurso de apelación tiene sus particularidades y el interés público hace que tenga modalidad según la pretensión. Entonces, es un laberinto que vemos que muchos abogados administrativistas, y sobre todo los de Capital Federal, tropiezan en provincia. Y
enigmáticos profesionales. Entonces esa fue mi modesta intención de esa publicación. Y bueno, vamos a proceder a hablar de ello. La cláusula del artículo 15 de la Constitución de la provincia es de alguna manera la que tiene la sabiduría determinando la tutela judicial continua y efectiva. Es decir, ¿qué significa la tutela continua y efectiva? Es que el juez debe allanar todos los obstáculos posibles para que el litigante, cuando llega al juzgado, al tribunal o a la Cámara, no sea esto un valladar o una suerte de carrera de obstáculos, sino que tenga un camino lo más rápido y expedito posible. Esto que estoy predicando muchas veces en los textos legislativos no se ve reflejado. Se empiezan a poner condiciones para apelar, excepciones, agotamiento de vía, etc. Y se genera esa maraña, ¿verdad? Pero tratamos, luego de 20 años de fuero, de que se haga realidad. Y en lo personal, no obstante que integro un colegiado, trato de ser lo más justo y empático con el artículo 15 de la Constitución provincial. Integrar un colegiado implica que tenés que el 30% del poder del tribunal. Entonces, hay veces, y eso me lo decía mi padrino, que era el ex juez Arturo Madina. Él fue juez de primera instancia y Cámara. Y me dice, Gustavo, yo tenía más poder cuando era juez de primera instancia en Cámara. Cámara, la verdad, si yo no consigo que alguien diga lo mismo que yo me tengo que llevar mis ideas a mi casa, digamos, ¿no? Y cuando era juez de primera instancia, yo así deshacía. Entonces, esto también no es que quiero decir, usted es camarista, usted puede, no. Tengo un 30% de más. Tengo que tener la habilidad de convencer a mis colegas en todas estas cuestiones. Todo este derrotero es para la tutela del doble conforme, de la doble instancia. Ustedes saben muy bien que la idea eran tribunales de primera instancia colegiados y había una Cámara de Casación, pero la Cámara de Casación mira el recurso solamente de derecho, y entonces se hicieron cámaras de apelación regionales con doble instancia. Bueno, y en el 2003 empezó la primera instancia, en el 2004 se abrieron las cámaras, con un fallo de colegio de abogados que vino de alguna manera a obligar al Estado frente a una omisión ilegítima. Esto es importante porque a veces preguntan, ¿es responsable el Estado por omisión ilegal? Vea, un ejemplo, el Colegio de Abogados. Le obligó a abrir un fuero. ¿A quién? Al gobernador. Y el gobernador tiene que abrir un mostrador para que le hagan juicio a él. No le veo que tenga mucho entusiasmo en abrir el fuero. Bueno, la Corte lo combinó, chequeó que previamente exista presupuesto y así hay muchos fallos por omisión ilegítima. Ejemplo, otro, el boleto estudiantil. Gobernadora María Eugenia Vidal estaba legislado y no se implementaba. Y condenamos a que lo implementen previamente, chequeamos que estén las partidas presupuestarias. Porque en el medio que hay contratos de concesión de transporte. Y implementarlo implica que hay gran parte que va a dejar de pagar el boleto. Y con lo cual la concesión se cae y la ecuación económico-financiera la tiene que pagar. Entonces hay que subsidiar a los que no pagan. O sea, y el juez tiene que hacerse cargo de eso. Entonces cuando me preguntan, ¿condenan al Estado por omisión ilegítima? Sí, hay muchos. Ya cité 2 y muchos más. La sentencia, como el desideratum, culmina con un interlocutorio o con una decisión definitiva. Cada provincia, ustedes saben que tienen distintas alternativas. La Nación no tiene un código contencioso, es la ley 19.549, y el Código Procesal Civil y Comercial, y la Ciudad Autónoma tiene un código contencioso y tributario. Realmente el fuero provincial hizo un contencioso y un contencioso recursivo bastante ágil. Se parte siempre de la base de la falibilidad de los jueces y que los recursos son modos de impugnación para rescindir, anular o complementar resoluciones judiciales, ¿no?
Dicho de esto, vamos a citar un primer caso paradigmático, hablando de recursos, que es Milantic Trans. Milantic Trans es una empresa naviera, constructora, que tenía un laudo arbitral y le pidió a la jueza de primera instancia, que en aquel momento era Logar, que el exequatur era por 11 millones de libras esterlinas en aquel momento. La construcción del buque. Tenía el laudo, quería cobrar y el caso estaba cerrado. Viene el recurso a Cámara con el exequatur otorgado y el fiscal de Estado solamente apeló las costas. Nosotros hicimos un exceso en el alcance del control judicial porque ustedes saben que el recurso, el agravio en la medida del recurso, los camaristas no podemos ir más allá que las partes propongan sobre el principio de dispositivo procesal, pero dijimos que estaba en juego el interés público porque ustedes saben muy bien, en materia de laudos arbitrales, fue variando la Corte de la Nación en cuanto a la capacidad de revisión de los laudos. Y esto se tuvo muy en cuenta sobre todo en la asunción del presidente Kirchner con las demandas que quedaban pendientes del CIADI. Argentina tenía más de 60 demandas de las empresas privatizadas cuando tenían sus contratos de concesión en dólares y se las especificaron. Esa catarata de sentencias de tribunales de Nueva York, todavía tenemos pendiente el de la expropiación de YPF, siempre se discutió a través del Código Procesal Civil si ese laudo arbitral con el exequatur es suficiente o no. Rosati, como procurador del Tesoro de la Nación, citando el artículo 27 de la Constitución Nacional, generó la necesidad que tenga revisión judicial plena en la jurisdicción local, cuando antes no la tenía. Y los empresarios, antes de ir a un juez de la justicia, preferían árbitros, ¿no? Ágiles, pro empresa. Bueno, en Cámara anulamos el laudo. Llegó a la Corte nos retó, pero confirmó. Y recientemente, digo recientemente, porque hace pocos años, estamos hablando de un fallo del 2004, y la Corte Suprema en el 2021 puso fin a miren todo el tiempo que llevó, con votos concurrentes de Mackay Lorenzetti, y de alguna manera le dijo que la decisión de la Corte, que rechazó la ejecución del orden arbitral extranjero basándose en la afectación del orden público, era válida, y la Corte Permanente fundó su decisión en el artículo P2 de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento